Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te voy a mostrar cómo programar una API maestro detalle utilizando ASP.NET Core con .NET 8, SQL Server, Entity Framework y migraciones. Vamos a empezar abriendo nuestro editor de código. Este es un proyecto que tú podrás realizar tanto desde un editor de código como en un IDE, como puede ser Visual Studio 2019 o 2022 o algún otro editor que tú prefieras utilizar. En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code y vamos a empezar abriendo una terminal para crear nuestro proyecto. En pantalla te voy a mostrar el tipo de proyecto que vamos a estar realizando para que tú lo puedas crear desde tu equipo. En este caso, el tipo de proyecto que nosotros vamos a trabajar será este, una ASP.NET Core Web API. En nombre corto, Web API. Estaremos trabajando en un proyecto maestro detalle, por lo tanto estaremos gestionando dos tablas dentro de un procedimiento CRUD y de igual forma cada tabla se va a poder gestionar de forma independiente. Así que yo me voy a ubicar en el escritorio de mi equipo y allí voy a crear mi proyecto. En este caso una Web API, el cual yo voy a llamar API maestro detalle. Creado el proyecto, lo vamos a abrir desde el editor. Una vez creado el proyecto, vamos a dirigirnos a la terminal y lo primero que vamos a hacer es agregar los paquetes que vamos a estar utilizando. Así que voy a ocultar aquí el explorador y vamos a agregar los paquetes. Estos paquetes los puedes agregar desde la terminal como lo voy a hacer yo, o lo puedes buscar a través del administrador de paquetes NuGet en el caso que estés utilizando un IDE. El primer paquete que vamos a agregar va a ser el de Microsoft.Entity Framework Core. Agregado ese paquete, vamos a agregar el siguiente que siempre pertenece a Entity Framework Core, pero en este caso va a ser el apartado de Design, que nos va a servir bastante para el apartado de migraciones. Agregado ese paquete, vamos a agregar otro de Entity Framework Core, pero en este caso el que vamos a agregar será el de SQL Server, para poder gestionar nuestra base de datos. Agregado ese paquete, agregaremos uno más de Entity Framework Core, que sería el paquete de herramientas. Agregados estos paquetes ya tendríamos lo necesario, podemos revisarlo yendo a nuestro archivo con extensión .csproj y aquí podremos ver los paquetes que hemos agregado. Entity Framework Core, el .design, .sql server y .tools. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestra cadena de conexión. Esto lo vamos a hacer en el archivo appsettings.json. Así que aquí vamos a crear un apartado llamado Connection String y dentro vamos a crear una sección, en mi caso voy a llamarla conexión, y en esta conexión vamos a configurar nuestra cadena de conexión, nuestro connection string. En este caso, el server que yo estoy utilizando es mi localhost. Vamos a definir también el nombre de la base de datos. En este caso, mi base de datos yo la voy a llamar API maestro detalle, así como el proyecto. Este nombre que nosotros vamos a asignar en este momento a nuestra base de datos es el nombre que se le va a asignar a la base de datos al momento de crearlas con migraciones. En este video nosotros no vamos a estar tocando el código Transact SQL en el servidor, sino que lo vamos a estar haciendo a través del ORM. Así que aquí vamos a definir también las credenciales de acceso hacia nuestra base de datos, a nuestro servidor. En mi caso voy a utilizar el usuario SA y voy a definir cuál es la contraseña de ese usuario. Adicionalmente, aquí podemos agregar más propiedades a nuestra cadena de conexión dependiendo de la configuración de nuestro servidor. En mi caso simplemente voy a agregar esta configuración para desactivar la encriptación de datos. Nada más esto, y vamos a guardar estos cambios y podemos proceder al siguiente paso. En el siguiente paso vamos a dirigirnos al archivo program.cs y vamos a configurar la inyección de dependencias de nuestro dbcontext que vamos a estar creando en un momento, pero vamos a configurar algo acá previo a realizar esta variable global donde se hace el builder.build. Aquí nosotros vamos a estar trabajando. Lo primero que vamos a hacer es agregar
la referencia de que vamos a estar utilizando controladores, ya que esta API la vamos a programar utilizando modelos y controladores, parecida a la arquitectura MVC. Entonces vamos a crear aquí un builder.services.addControllers. Agregamos esta referencia acá y también la vamos a agregar aquí abajo donde se hace el app.run. Previo a esto nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un app.mapControllers. Lo tenemos por acá, hacemos ese mapeo de los controles y guardamos los cambios. Obviamente esta plantilla de Web API ya trae un ejemplo de API que nosotros podemos gestionar, que en este caso es el Weather Forecast. Lo que yo voy a hacer es eliminar esto, justo todo esto desde la variable summaries hasta donde tenemos aquí la definición de app.run, previo a donde hemos hecho el map controllers. Esto yo de aquí lo voy a eliminar porque no lo voy a necesitar. Al igual que esto que tengo aquí al final, el record weather forecast, lo voy a eliminar porque no lo voy a utilizar. Y mi archivo program.cs quedaría de esta forma. Ya vamos a configurar el dbcontext, pero antes vamos a dirigirnos aquí en el explorador y vamos a crear las carpetas correspondientes que vamos a utilizar. La primera carpeta sería la de models, que vamos a estar programando nuestros modelos de datos. Y fuera, también en el directorio raíz, la carpeta de controladores. Entonces ahí creamos controllers y yo voy a crear una carpeta llamada data donde voy a agregar mi dbcontext, que es el que vamos a estar utilizando. Así que ya tenemos esas tres carpetas. Vamos a agregar los modelos para poder programar el dbcontext y poder hacer la configuración de inyección de dependencias aquí en el archivo program.cs. En este caso estaríamos trabajando con pedidos que un usuario puede realizar y cada pedido puede tener sus detalles. Los detalles serían los productos que va agregando a su pedido, parecido a al funcionamiento de un carrito de compras. Entonces, en la carpeta models vamos a crear nuestra clase. Nuestra primer clase, nuestro primer modelo, yo lo voy a llamar pedido en singular. Y dentro de pedido vamos a definir las propiedades que vamos a utilizar. Obviamente vamos a necesitar un identificador, entonces creamos aquí nuestra propiedad pedido ID. Y también vamos a agregar una propiedad que va a ser la fecha de nuestro pedido. Entonces yo lo voy a llamar fecha pedido, por acá fecha pedido. Y obviamente esta propiedad va a ser de tipo datetime, de esta forma. Adicionalmente vamos a agregar la referencia a los detalles que vamos a estar utilizando. Entonces voy a agregar acá una propiedad que yo voy a llamar detalles, simplemente como referencia a los detalles que va a tener el pedido. En este caso, el tipo de parámetro, el tipo de propiedad que nosotros vamos a manejar va a ser una lista. Recordemos que aquí vamos a estar trabajando con cardinalidad. En este caso, mi lista va a ser del tipo de detalle pedido. O sea que un pedido puede tener muchos detalles. Entonces tenemos una cardinalidad de 1 a muchos, donde muchos sería la lista de detalles pedido que podemos tener. Esta lista puede llegar a ser nulo, porque nosotros podríamos crear un pedido que no tenga productos. En ciertos casos, esto es simplemente como para dar este ejemplo. Obviamente si creamos un pedido va a tener al menos un detalle, pero aquí lo vamos a definir que puede permitir valores nulos, ya que vamos a estar gestionando los pedidos y pedidos detalles y vamos a estar realizando las operaciones CRUD al punto en el que vamos a llegar a tener un pedido sin detalles, ya que vamos a estar eliminando algunos detalles para realizar pruebas. Entonces esta sería la vista preliminar de nuestro modelo pedido. Aquí nosotros podemos agregar annotations, data annotations, si tú lo vas a integrar luego con una aplicación web. Si vas a consumir esta API desde una aplicación web, puedes agregar aquí data annotations o los agregas directamente en los modelos que vas a utilizar donde vas a consumir esta API. En este caso, algunas annotations que sí debemos agregar son las que vamos a utilizar para la generación de nuestra base de datos, como en este caso definir cuál es nuestra llave primaria para este modelo. En este caso el pedido ID. Entonces agregamos previo a definir esta propiedad esta annotation entre corchetes que se llama aquí. Y obviamente para poder utilizar esta annotation debemos agregar esta referencia a system.componentModel.dataAnnotations. Agregamos esa referencia y aquí mismo podríamos agregar annotations a las otras propiedades. Pero esto sería todo lo que necesitamos de esta parte. Obviamente necesitamos agregar este modelo detalle pedido, entonces vamos a la carpeta models, agregamos una nueva clase y esta se va a llamar detalle pedido. Si volvemos a pedido podremos ver que ya se nos desmarca ese error, entonces podemos cerrar este modelo y trabajar en detalle pedido.
En detalle pedido, pues vamos a definir qué es lo que va a tener cada detalle de nuestro pedido. Lo primero y lo principal, obviamente, nuestro identificador. Entonces yo lo voy a llamar detalle pedido ID. Y vamos a aprovechar a agregar ya la data annotation que corresponde a nuestra llave primaria. Voy a eliminar estas instrucciones innecesarias y podemos continuar aquí agregando todas las propiedades que necesitamos. Por ejemplo, vamos a agregar una propiedad, esta va a ser de tipo string, que va a ser el producto. Para hacer este ejemplo un poco simple, yo voy a estar trabajando el producto en base a su nombre. O sea, el usuario me va a indicar cuál es el nombre del producto. Si quisiéramos hacer esta aplicación, esta API, un poco más compleja, podríamos hacer una relación con otro modelo que sea el tipo producto en este caso y mandar a llamar la lista de productos o seleccionar un producto en específico. Pero para no complicarnos y hacer este ejemplo simplificado, pues vamos a pedirlo en un formato string. La siguiente propiedad que voy a agregar va a ser la cantidad. En este caso lo voy a mantener como una propiedad de tipo entero porque la cantidad solo puede ser entero en este caso. Si tú lo quieres manejar como decimal o como double, lo puedes realizar así, pero esto solo es para el ejemplo. Por ejemplo, yo voy a agregar una propiedad que sea decimal y esta propiedad va a corresponder al precio unitario, por ejemplo. Simplemente para el ejemplo. Y eso sería básicamente todo lo que puede tener mi detalle pedido. En este caso el identificador, el producto, la cantidad y el precio unitario. Podría agregar el total y calcular el total en base a la cantidad y el precio unitario, pero eso lo voy a dejar aparte porque es una operación aritmética simple, la que tendríamos que realizar aquí para autoasignar ese valor. Entonces simplemente para tener una referencia al pedido, tener la llave foránea, voy a definir acá una propiedad que va a corresponder al pedido ID. Entonces yo lo voy a llamar pedido ID, pero le voy a agregar la annotation de que este es un foreign key, de esta forma. Aquí puedes notar que automáticamente se me agregó esta referencia, este system.componentModel data annotations schema. Y aquí me marca un error en el foreign key, en esa data annotation, porque no he definido cómo se llama la llave foránea. En este caso vamos a llamarla pedido. Sería pedido para mi pedido ID porque estaría haciendo referencia al modelo pedido que tengo por acá. Y esto sería todo lo que yo necesito para el detalle de un pedido. Hecho esto, ya podríamos pasar a configurar nuestro DBContext. Entonces vamos a cerrar estos archivos, vamos a la carpeta data y vamos a crear nuestra clase. En este caso yo voy a llamar a mi context application DBContext de esta forma. Creado el DBContext, lo primero que debemos hacer es heredar de DBContext, que es la clase de la que vamos a estar heredando que pertenece al paquete de Entity Framework Core. Entonces aquí tú puedes ver que ya me marca el DBContext y que se me va a agregar ese paquete como referencia. Presiono Enter y ya se me agregó aquí el using en la parte superior. El resto de usings lo voy a eliminar, guardo los cambios y ahí tenemos ya heredando de DBContext, como lo puedes ver ahí. Y vamos a pasar a crear nuestro constructor. En nuestro constructor como parámetro le vamos a pasar el DBContextOptions que tenemos por acá. Pasamos el DBContextOptions, hacemos referencia a esta clase, la application DBContext que tenemos por acá. Hacemos esa referencia y vamos a crear una expresión que vamos a llamar options. En este caso, así como lo sugiere nuestro editor. Y vamos a pasarle ese parámetro a nuestra clase base, a la clase de la que estamos heredando, que en este caso es DBContext. ¿Y qué le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar esas opciones que tenemos. Voy a ocultar este panel para que puedas ver el código completo. Voy a indentar el código para que se vea mejor y ahí tenemos ya hecho nuestro constructor. Un constructor vacío que incluso lo podemos simplificar acá si aplicamos las sugerencias. Pero bueno, lo vamos a dejar así como lo tenemos y vamos a crear nuestro dbset. Los dbset van a representar las tablas que vamos a crear en nuestra base de datos. Entonces vamos a crear aquí un public dbset. Este dbset va a corresponder a mi modelo pedido. Y yo lo voy a llamar pedidos en plural para distinguirlo. Y vamos a definir aquí su correspondiente get y set. Y lo mismo vamos a hacer para el dbset que va a corresponder a nuestra tabla detalles pedido. Ahí lo tenemos, detalle pedido, y lo voy a llamar detalles pedidos, como lo sugiere aquí el editor, y su correspondiente get y set. Entonces ahí tenemos detalle pedidos, lo voy a poner en plural, detalles pedidos de esta forma. Y eso sería todo lo que necesitamos por parte del DBContext. Ahora sí,
podemos pasar a configurar nuestro archivo programs.cs que tenemos por acá. En este archivo program.cs lo que vamos a hacer acá donde agregamos el controlador, la referencia a controllers, justo debajo vamos a configurar ese dbcontext. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a definir un builder.services.addDbContext, ahí tenemos esa clase, y vamos a hacer referencia a nuestro application dbcontext que tenemos por ahí. Aquí automáticamente, si te fijas, se agregó esta referencia al proyecto y la carpeta data. Entonces, si no se te agrega a ti, agrégala manualmente, si no aquí te va a marcar error. Una vez hecho esto, abrimos paréntesis y vamos a crear una expresión lambda. En este caso yo la voy a llamar options de esta forma y creamos nuestra expresión. Aquí con igual y mayor que creamos la expresión, presionamos enter y aquí dentro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a esa expresión options punto y vamos a usar el paquete use SQL Server. Es una clase de Entity Framework Core. Entonces ahí presiono enter, se me agrega la referencia en la parte superior y entre paréntesis hacemos un builder.configuration.getConnectionString. Ahí lo tenemos. Y entre paréntesis, después del getConnectionString, entre paréntesis y comillas dobles, definimos el nombre de nuestra referencia a la cadena de conexión. Y al final agregamos nuestro correspondiente punto y coma que tendríamos por acá, al final del último paréntesis. Voy a intentar el código para que lo puedas ver mejor y ahí está. Este sería el código completo. Este nombre que tenemos acá entre comillas dobles en color amarillo es el nombre de referencia de mi connection string. Aquí lo he llamado conexión porque si voy a mi archivo appsettings.json, así es como lo llamé por acá, conexión. Ese es el mismo nombre que tengo por acá. Y esto sería todo lo que nosotros necesitamos programar hasta el momento para tener ya acceso a nuestro servidor y a la base de datos para poder aplicar migraciones. Hecho esto, ya podríamos pasar directamente a programar nuestros controladores. Entonces, si te fijas, tenemos los dos modelos, pedido y detalle pedido. Tenemos en la carpeta data nuestro dbcontext y en la carpeta controllers vamos a trabajar en este momento. Vamos a agregar un nuevo archivo de C#, en este caso un API controller. En la descripción te voy a dejar el código, el identificador de las extensiones que estoy utilizando para que puedas obtener estas opciones rápidas para crear archivos de C#. En este caso voy a crear un API Controller. Si estás utilizando un IDE como Visual Studio 2019, 2022 u otro, pues vas a tener allí la opción directamente por parte del IDE para crear un API Controller. Creamos un API Controller, le vamos a poner aquí un nombre a este API Controller. Yo le voy a poner pedidos, así pedidos controller. Nada más, pedidos controller. Y aquí podemos ver ya la estructura de nuestro pedidos controller. Voy a ocultar el explorador y quiero que veas esto. Tenemos esta data annotation arriba de la clase que nos indica que este es un API controller. Y tenemos la ruta de acceso a esta API. En este caso, después de nuestra URL, donde tenemos el localhost y el puerto, tendríamos que definir el nombre API, pleca y el nombre del controlador. En este caso, pedidos. Entonces, dicho y visto eso, vamos a eliminar instrucciones innecesarias y vamos a empezar a programar nuestro controlador. Lo primero que vamos a hacer es una referencia a nuestra clase de contexto. Entonces vamos a crear un private read only, una referencia, una instancia del application dbcontext. Aquí sería application dbcontext. Agregamos la referencia a la carpeta data. Y yo lo voy a llamar en este caso _context. Así voy a llamar a esa instancia del application dbcontext. Lo siguiente que voy a hacer es crear el constructor para inicializar ese parámetro. Entonces, como parámetro en el constructor voy a recibir un application dbcontext que voy a llamar context, así sin el guión bajo. Y simplemente voy a asignar a mi _context lo que recibo en el constructor como parámetro. En este caso, el contexto. Ahí tenemos ya inicializado nuestra instancia del contexto. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es programar ya los métodos que vamos a utilizar. Por ejemplo, el primer método que vamos a programar va a ser el post, que es uno de los más interesantes, donde vamos a crear la inserción de un pedido y sus detalles. Entonces vamos a definir por acá que vamos a utilizar el HTTP post, porque va a ser un método del tipo post. Creamos el método, en este caso un public async. Va a ser un task el que voy a crear y este task va a ser un action result de esta forma. Este action result va a recibir un pedido, va a recibir un modelo que voy a llamar por acá. Recibe este modelo, pedido, vamos a agregar la referencia
Ahí está pedido, agregamos la referencia a la carpeta models. Ahí tenemos, lo puedes ver aquí arriba, carpeta models. Entonces este action result va a recibir un pedido. Voy a llamar a este método post pedido para distinguirlo. Aquí el nombre es indiferente porque solo vamos a tener las acciones CRUD, los HTTP. Entonces el método nosotros no lo mandamos llamar, sino que lo llamamos por el método por acá, HTTP post. Entonces post pedido va a recibir un modelo del tipo pedido que voy a llamar pedido, así como lo sugiere el editor. Ahí tenemos. Ahora, vamos a validar que ese pedido no sea inválido. Entonces vamos a crear aquí una primera validación, una estructura if muy simple, donde voy a validar el model state. Si el model state no es válido, ojo aquí con el signo de admiración que tengo al inicio, si no es válido, vamos a retornar un código de error. En este caso el código bad request, que en este caso sería, si no me equivoco, el 404. Entonces ponemos acá el model state. Ahí tendríamos la primera validación. Si el modelo no es válido, ahí se interrumpe la ejecución de este método. Caso contrario, bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestro pedido. Revisemos el pedido. El pedido va a tener un identificador, este va a ser autogenerado por nuestro servidor. Vamos a necesitar una fecha. La fecha nosotros la tenemos que asignar. En este caso la podríamos asignar en base al sistema, sí. Pero para trabajar un poco con inserción de datos manuales a través de la API, la vamos a asignar nosotros automáticamente. O de forma manual, mejor dicho. ¿Cómo la asignamos? Bueno, llamamos a nuestro pedido, que es el modelo que recibimos en el método. Llamamos al campo fecha pedido y la vamos a asignar. En este caso con un datetime.now, por ejemplo. Para el momento de crear un pedido. Ahora, este método va a requerir que le mandemos todas las propiedades. ¿Por qué? Porque estamos validando aquí que sea válido. Y como parte de nuestro modelo recibe este parámetro que se llama fecha pedido, pues va a ser requerido. A pesar que aquí nosotros lo vamos a asignar por parte del sistema con la fecha del servidor. Ahora vamos a validar si hay detalles asociados con el pedido. Entonces vamos a crear otra estructura if, donde yo voy a validar que mi pedido.detalles, ahí llamamos a detalles, si esto es distinto a null, acá distinto a null, y también mi pedido.detalles tiene alguno, si tiene alguno, pues hacemos lo siguiente. Vamos a iterar sobre cada detalle y lo vamos a asociar con el pedido. Entonces vamos a iterar con una estructura for each, por acá, donde mi variable ítem va a pertenecer a la colección de pedido.detalles. Ahora, ¿cuál va a ser la iteración? Pues voy a llamar a mi context.entry. La entry va a ser mi detalle, en este caso va a ser mi item.state. Y lo voy a asignar con mi entity state. Por acá, entity state.added. De esta forma. Entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es iterar sobre cada detalle y lo estamos asociando al pedido. Simplemente estamos recorriendo cada ítem, o sea, cada detalle, y lo estamos asociando a nuestro pedido. Aquí para simplificar el código voy a eliminar esta referencia de Entity Framework Core. Lo voy a eliminar y lo voy a agregar como un using general, de esta forma. Así el código queda un poco más limpio y de igual forma se va a utilizar esa referencia más adelante. Después de hacer esa validación, de validar si hay detalles asociados con el pedido, vamos a agregar el pedido a la base de datos. Esto lo hacemos llamando a nuestro contexto. Acá, context. Llamamos al db context, que se llama pedidos, porque así lo llamamos. Llamamos a la función add y le mandamos el pedido. El pedido que ya hemos validado que tenga detalles. Una vez hecho eso, vamos a guardar los cambios. Esto, como es un método asíncrono, lo vamos a hacer llamando al context.saveChangesAsync, de esta forma. Guardamos los cambios y podemos hacer un return. En este caso, el return que vamos a estar haciendo va a depender de lo que nosotros querramos hacer. En este caso, yo podría hacer un retornar como una respuesta vacía, simplemente un OK, un código 204 en este caso,
pero lo que voy a hacer es mostrar el pedido que se ha creado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a mandar a llamar un return con un created at action. Voy a mandar a llamar un método. El método que voy a llamar se va a llamar getPedido. Esto lo vamos a crear en un momento. Es un método que vamos a utilizar de tipo get. Y ese método, obviamente, para mandar a llamar un pedido va a requerir un parámetro. El parámetro va a ser un identificador y yo se lo voy a mandar acá con mi pedido ID. Y adicionalmente le voy a mandar mi modelo pedido que estoy recibiendo aquí en el método. Por acá. Y eso sería todo. Como puedes ver, algo bastante sencillo. Simplemente validamos el estado del modelo que venga con todos sus valores, con todos sus parámetros. O sea, mi pedido tiene que venir con su fecha pedido y con los detalles. Fecha pedido, y eso que a pesar, aquí vamos a estar reasignando la fecha. Yo se lo voy a pedir al usuario, se lo voy a pedir porque aquí estoy validando el modelo. Simplemente por eso. Si yo no lo valido acá, el usuario no tendría que mandarme la fecha del pedido. De igual forma yo se la voy a asignar acá. Esto es simplemente para que puedas ver cómo ocurren las validaciones. Esto no necesariamente en una API, sino en cualquier tipo de proyecto. Aquí yo valido todo el modelo, o sea que venga fecha pedido y detalles. Ahora, la fecha pedido, a pesar que el usuario la va a enviar, yo se la voy a asignar con la fecha del sistema. ¿Por qué? Porque se está haciendo en ese momento el pedido, entonces esa fecha se va a asignar, no la que el usuario me esté dictando. En este caso, simplemente para el ejemplo. Ahora, hecho esto, quizás vamos a programar el método getPedido o vamos a programar otro para que puedas ver cómo esto funciona. Pero vamos a trabajar con el getPedido para que puedas darle continuidad a esto que te estoy mostrando. Entonces vamos a crear un método aquí abajo. Este método va a ser un tipo HTTP-GET porque simplemente va a ser para obtener detalles de un pedido. Este método HTTP-GET va a requerir de un parámetro. El parámetro que va a requerir va a ser un identificador, entonces se lo defino aquí al método. Y luego defino el método con un public async. Va a ser una task como el método anterior, una task del tipo actionResult. Y este actionResult va a recibir un pedido. Una vez que reciba el pedido, pues aquí defino el nombre, en este caso getPedido porque así lo llamé previamente, y recibe un parámetro. Así, puedes ver aquí que el error se desmarca porque ya existe ese método llamado getPedido y aquí se le está mandando el identificador, el parámetro ID que aquí se lo he asignado. Una vez hecho eso, este método lo que va a hacer es simplemente retornar un pedido. Así de simple. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, simple, vamos a crear una variable global que voy a llamar pedido y en esa variable yo voy a asignar con una wait. Voy a llamar a mi contexto, a mi base de datos, voy a llamar al dbset llamado pedidos y le voy a incluir todos sus detalles. No solo voy a llamar al pedido, sino también a sus detalles, por eso hago este punto include, donde voy a definir una expresión lambda que voy a llamar p y voy a mandar a llamar los detalles. Esto a través de un first or default async, en donde defino una expresión lambda p, en este caso la voy a llamar p, donde mi pedido ID coincida con el identificador que estoy recibiendo. O sea, aquí estoy buscando un pedido donde el pedido ID sea este que estoy recibiendo. Pero no solo eso, también estoy incluyendo los detalles. ¿Por qué? Porque los detalles están en otro modelo. Si volvemos al modelo, este es mi pedido. Pero mi pedido tiene detalles y detalles son otro modelo que se llama detalle pedido que tiene todas estas propiedades. Entonces por eso es de que estoy haciendo un include por acá. Una vez hecho esto voy a intentar el código y seguimos más abajo. Ya hemos encontrado el pedido, pero no sabemos si ese pedido viene vacío o si realmente existe. Entonces tenemos que validar. Validamos con una condición if si nuestro pedido es igual a null. En ese caso pues retornamos que no se encontró. Retornamos not found. Caso contrario, retornamos una respuesta. Retornamos una respuesta OK y mandamos el pedido que se ha buscado. Lo mandamos como respuesta. Ahí está. Entonces, si recibimos un identificador, por ejemplo el pedido 1000, pues se encuentra en la base de datos. Si se encuentra, lo retornamos. Caso contrario, se retorna no encontrado. Así funcionaría este método getPedido. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero la lista de todos los pedidos en mi base de datos? Otro método get. Pues lo vamos a hacer. Vamos a copiar este método que tenemos acá. Lo copiamos, lo pegamos y vamos a hacer los cambios.
Para obtener una lista yo no necesito ningún identificador, entonces solo defino el método como un método http-get. Le voy a cambiar el nombre, en este caso lo voy a llamar getPedidos, así en plural. Y mi método siempre va a ser un task action result, pero aquí ya no va a recibir un pedido normal, sino que va a recibir una lista. Entonces yo lo voy a definir como un eNumerable. Y este eNumerable va a ser el de tipo pedido. O sea, voy a traer un listado de pedidos. Así, esos serían los cambios que voy a hacer. Obviamente hemos dicho, aquí no necesito parámetro porque voy a recibir toda la lista que haya en la base de datos. Entonces a mi variable global que se llama pedido, lo voy a pluralizar como pedidos. Voy a hacer una wait al contexto, llamo a pedidos, incluyo siempre los detalles, pero hasta ahí me quedo. Después aquí, previo al first or default async, en ese punto yo voy a hacer toList async, este que está acá. Hago un toList async y ya tendría allí la lista de pedidos asignada a esta variable global. ¿Qué sigue después? Bueno, podríamos validar, pero en este caso no voy a validar. Si tú quieres validas que esa lista contenga datos o no. En este caso yo no, directamente voy a retornar la lista como un OK. Si viene vacío, pues no me va a mostrar nada. Si trae datos, me lo va a mostrar. Simplemente me estoy saltando una validación. ¿Para qué? Para que el método sea más simple. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, nos faltan dos métodos. Ya tenemos los métodos get, tenemos el post, falta el edit o el put y el delete. Entonces vamos a pasar con el put. Vamos a hacer ese método put. Para ello, aquí abajo, vamos a definirlo. Vamos a definir acá un http put. Por acá. Este http put, para nosotros poder modificar un pedido, obviamente necesitamos dar un identificador. Entonces este identificador yo se lo mando por acá. Lo voy a llamar ID como lo he venido haciendo. Simplemente así. Un identificador. Ahora definimos el método. Siempre un public async, un método asíncrono. Siempre un task del tipo action result. Por acá. Este action result obviamente pues me va a retornar algo. Pero en este caso yo directamente voy a llamarlo como put pedido a este método. Y va a recibir el identificador. Pero ¿qué más necesito como parámetro? Como estoy actualizando un pedido, necesito los detalles del nuevo pedido. O sea, voy a reemplazar datos. Entonces necesito que el usuario me mande un pedido, que me mande los detalles del nuevo pedido que se va a reemplazar al existente. Entonces necesito todos los detalles. Yo no solo necesito un valor, que si solo la cantidad, que si solo el precio unitario. No, yo necesito todos los detalles por si los cambia todos. O si solo cambia uno, no me importa. Yo quiero que me mande todo el modelo. Todo el modelo de datos independientemente cambie un valor o no. O los cambie todos. Entonces aquí tenemos definido ya el método. Entonces lo primero que vamos a hacer es una condición if. Vamos a validar. Aquí entramos con las validaciones. ¿Qué voy a validar primero? Pues voy a validar primero que si mi identificador es distinto a la del pedido ID que estoy recibiendo, me retorne bat request. Acá eliminaré esto que se me agregó. Solo hago un return bat request de esta forma. ¿Por qué estoy haciendo esta validación? Bueno, si te fijas, yo recibo un identificador. Tú piensa que es el pedido número 500. Pero también estoy recibiendo los nuevos detalles. Yo quiero que el usuario me tire todos los datos del nuevo pedido o los nuevos detalles, cuáles son los cambios. Pero como estoy validando el modelo, yo necesito que el identificador que recibo acá con el que ya tiene el pedido sea el mismo. ¿Por qué? Porque el identificador no se puede cambiar porque es único. Entonces valido eso y si eso no coincide, algo anda mal. Entonces retorno un bad request. Así de simple. Ahora lo que vamos a hacer es cargar el pedido y sus detalles asociados desde la base de datos. Entonces vamos a cargar el pedido existente. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a asignar a una variable global. En este caso lo voy a llamar pedido existente. Esta variable global simplemente va a asignar el pedido existente. Entonces hago una wait a mi context, mando a llamar a pedidos, que es mi dbset. Hago un include para que me incluya los detalles. Esto lo hacemos con una expresión lambda. De esta forma, p.detalles. Ahí ya estoy incluyendo los detalles. Y luego hago la búsqueda con un first or default async. ¿Y de qué voy a buscar? Bueno, con una expresión lambda voy a buscar que mi pedido ID sea igual al identificador que estoy recibiendo como parámetro. De esta forma ya obtengo yo el pedido existente.
Una vez yo tengo el pedido existente en mis manos, lo tengo que validar. Entonces validamos con una estructura if. ¿Qué voy a validar? Bueno, voy a validar que mi pedido existente sea distinto a null. Entonces en el caso de que sea null, pues voy a retornar not found. ¿Por qué? Porque no se encontró. Si esto es null, si yo al buscar los pedidos con sus detalles en base al identificador no coincide con ningún pedido ID, pues eso quiere decir que no existe en mi base de datos, no está en mis registros. Entonces retorno not found. Ahora, ¿qué sucede si el pedido existente sí existe? Bueno, esta condición simplemente se salta, no pasa, o sea, pasa de aquí mejor dicho, porque sí se encontró, y vamos a actualizar las propiedades del pedido con los nuevos detalles que vienen acá. Esto que viene acá en este parámetro, eso lo vamos a asignar al que ya hemos encontrado acá, que hemos llamado pedido existente. ¿Cómo lo asignamos? Bueno, hacemos un pedido existente, punto fecha pedido, por ejemplo, y le vamos a asignar nuestro pedido punto fecha pedido, la que me está mandando el usuario. En este caso sí, la que el usuario me está mandando. Aunque yo aquí la podría reasignar con la fecha actual. ¿Por qué? Porque este pedido existente tiene una fecha de pedido. Y si yo la voy a actualizar, pues le puedo asignar la fecha de hoy, la fecha y hora en la que se está realizando este método put. Lo podría hacer, pero en este caso lo voy a asignar con esto, con la fecha que me manda el usuario, para que veas un poquito de variedad. A diferencia de lo que hicimos en el método create, que aquí se asignó el datetime.now. Entonces una pequeña diferencia para que veas variedad. Una vez hecho eso, una vez hemos actualizado las propiedades del pedido, vamos a actualizar las propiedades de los detalles en el caso de que sea necesario. Ahora, ¿por qué solo la fecha de pedido? Bueno, porque en mi pedido en sí yo solo tengo esta propiedad. El ID ya sabemos que no se puede actualizar. Podemos actualizar la fecha de pedido. Eso ya lo hice. Ahora vamos a actualizar los detalles en el caso que hayan cambios. Entonces vamos a hacer eso. Como es un detalle, es una lista, vamos a hacer un ciclo for each. En este for each con una variable que voy a llamar en este caso detalle. En mi colección, ¿cuál es mi colección? Pues mi colección es pedido.detalles. Esa es mi colección. Vamos a hacer un ciclo for each donde voy a crear una variable global para cada detalle. En este caso lo voy a llamar detalle existente. Así, detalle existente, y lo voy a asignar con una wait o directamente con mi pedido existente que ya tenemos aquí, que lo hemos encontrado previamente. Entonces llamo al pedido existente punto detalles punto first or default y voy a buscar el que coincida con una expresión lambda que voy a llamar de detalle en este caso, donde mi detalle pedido coincida con el detalle punto detalle pedido id, de esta forma. Y aquí al final un punto y coma. Entonces estoy encontrando un detalle nada más. Esto lo estoy encontrando a través de mi detalle, mi variable global, detalle pedido que coincida con el detalle pedido ID que ya tenemos. Una vez encuentro yo mi pedido existente o el detalle existente, yo lo valido. Voy a validar que mi detalle existente sea distinto a null. Si esto es distinto a null, pues vamos a asignar valores. Entonces yo agarro mi detalle existente, punto, busco la propiedad, en este caso producto, y la voy a asignar con mi detalle punto producto, y lo mismo para el resto de propiedades. Vamos a buscar la propiedad cantidad, por ejemplo, y la vamos a asignar con detalle punto cantidad. Y la última propiedad, detalle existente punto, sería precio unitario, la asigno con detalle punto precio unitario, de esta forma, y así sucesivamente con el resto de propiedades. En este caso estas serían las únicas tres propiedades. Si vemos nuestro detalle pedido, el ID ya dijimos, no lo podemos cambiar, producto sí, cantidad sí y precio unitario también. El pedido ID solo es una referencia, llave foránea, entonces solo estas tres propiedades puedo cambiar, y es lo que he hecho acá. Las he asignado a mi pedido existente y a mi detalle existente en este caso. Una vez hecho eso, obviamente aquí tenemos algunos warnings, una referencia de que esto puede llegar a ser nulo, pero eso ya lo vamos a corregir. Igual es un warning, no nos va a afectar en la ejecución del proyecto. Entonces vamos a continuar acá. Después del ciclo for each vamos a crear una estructura try and catch. En este try and catch yo lo que voy a hacer es una wait a mi context para guardar los cambios, simplemente un save changes async, de esta forma. ¿Por qué en una estructura try and catch? Bueno, porque puede haber un error y no quiero que haya un error. Ahora en el catch yo no voy a capturar una excepción normal, yo quiero capturar un db update
concurrency exception, o sea, una excepción en mi base de datos. ¿Qué voy a capturar? Bueno, en el caso de que haya un error de esto, una excepción de esto, ¿qué voy a validar acá en esta estructura if? Bueno, aquí voy a validar si mi pedido existe. Si mi pedido no existe, pues voy a retornar not found acá, not found. Un método que ya hemos utilizado de esta forma, not found. Ahora, en el caso contrario, acá vamos a poner el else. En el caso contrario, pues hacemos un throw. Voy a intentar el código y ahí está. Fuera de esta estructura try and catch, aquí afuera, lo que vamos a hacer es simplemente return no content. De esta forma. Ahora, aquí dije que voy a validar si mi pedido existe. Entonces necesito crear un método para validar si existe mi pedido. ¿Cómo lo voy a crear? Bueno, aquí abajo, antes de completar eso, vamos a crear un método que me sirva para validar si el pedido existe. Entonces voy a crear acá un método private bool, booleano, para que me diga si existe o no, que voy a llamar pedido existe. Y yo lo voy a validar con el identificador. Con el ID yo puedo saber si un pedido existe o no. Si ese ID lo encuentro en la base de datos, existe. Si no, no. Entonces simplemente aquí directamente hago un return de mi contexto.pedidos.any. Allí voy a buscar cualquiera, alguno que exista, donde existe, con una expresión lambda, mi pedido ID coincida con el ID que estoy recibiendo. De esta forma. Pedido existe. Entonces puedo volver aquí a mi estructura try and catch, mi sentencia if, y puedo validar pedido existe y le mando el parámetro id, que en este caso, ¿cuál sería el parámetro id? El identificador, pues este que estamos recibiendo por acá. Si vemos acá, en la definición del método recibimos dos parámetros, el id y el pedido. Entonces si yo recibo un identificador, ese es el que valido. Si el pedido existe, retorno not found. Bueno, en este caso estoy diciendo si existe. En este caso yo voy a hacer lo contrario. Aquí con un signo de admiración. Si mi pedido no existe, retorno not found. Caso contrario, pues throw la exception. Pero esto es una estructura try and catch. En el try, pues guardamos los cambios. Si esto falla, pues se captura la excepción, se valida si existe, si no existe, not found. Caso contrario, pues un throw. Aquí podríamos agregar más validaciones, pero en mi caso así lo voy a dejar. Si te fijas, bastante simple este método. Si lo llevamos así en orden, pues se va entendiendo poco a poco. Aquí puedes ver todo el código completo. Igual este repositorio te lo voy a dejar en la descripción para que tú lo puedas analizar más a detalle. Aquí tenemos estas dos excepciones. Esto, bueno, no excepciones, sino warnings o alertas, porque esto puede llegar a ser nulo. Pedido.detalle. Entonces yo podría validar por acá y lo voy a hacer. Podría hacer aquí una estructura if. Voy a hacer aquí una estructura if donde voy a validar si pedido.detalles, así, si pedido.detalles es distinto a null, vamos a hacer esta estructura try, perdón, este for each, aquí, de esta forma. Si te fijas, ya me desmarcó esta advertencia porque ya valida antes que sea distinto a null. Lo mismo me pasa acá, me dice que pedido existente.detalles podría llegar a ser null y yo estoy asignándolo por acá. Entonces dentro voy a hacer una validación más. Voy a validar que mi pedido existente.detalles sea distinto a null. De esta forma. Indentamos el código. Ocultaremos esto. Indentamos el código. Vamos a mover todo esto de aquí hacia aquí. Indentamos nuevamente y listo. Ahí tendríamos ya eliminadas esas advertencias. ¿Por qué? Porque estoy validando previo a asignar a una variable global algo. Algo que estoy encontrando o buscando en mi base de datos. Y con esto ya tendría esas advertencias eliminadas y podemos continuar. ¿Qué nos hace falta? Bueno, ya nos hace falta muy poco. Básicamente nos hace falta programar el método delete. Ya tenemos el post, el put, el get y solo nos falta el delete. En este caso vamos a definirlo por acá. Vamos a hacer un http delete. Para eliminar un pedido yo necesito un identificador. Entonces lo defino por acá. Ahora definimos el método, un public async. Siempre va a ser un task del tipo action result. Por acá, este action result va a recibir un pedido que es el que vamos a eliminar y el método yo lo voy a llamar delete pedido de esta forma.
y obviamente aquí el parámetro que estamos requiriendo para eliminarlo, en este caso el identificador. Creamos una variable global para buscar el pedido, hacemos una wait a nuestro context.pedidos.findAsync y vamos a buscar en base al identificador. Ahora vamos a validar con una estructura if. Si mi pedido es igual a null, yo no lo puedo eliminar porque no existe, entonces retorno not found de esta forma. Caso contrario, lo voy a eliminar. Llamo a mi contexto.pedidos.remove y voy a eliminar mi pedido, el pedido que he encontrado en base al identificador. Lo último, guardamos esos cambios, llamamos al contexto, llamamos al método saveChangesAsync y listo. Ya podemos retornar una respuesta OK con los pedidos o los detalles del pedido que hemos eliminado. Si tú quieres, ¿no? Aquí yo solo voy a retornar los detalles del pedido que he eliminado. A pesar que lo eliminé, pues yo quiero que el usuario obtenga una respuesta y pueda ver qué es lo que ha eliminado por si cometió algún error. Simplemente para que veas que se puede siempre retornar una respuesta, a pesar que estemos eliminando un registro. Porque igual aquí lo tenemos ya almacenado en una variable global. Hecho esto, ya tendríamos nuestro método pedidos programado. Bueno, nuestro API controller. Nos hace falta el de detalles. Entonces vamos a trabajar en ello. Vamos aquí a nuestro explorador y vamos a agregar nuestro API controller que va a corresponder al detalles pedido. Entonces yo lo voy a llamar detalles pedido controller de esta forma. Detalles pedido controller. Ocultamos esto y vamos a trabajar. Siempre los métodos CRUD, todos los métodos CRUD. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestra variable global para nuestro contexto. Esto lo voy a copiar de acá para que sea más fácil. Lo pego y listo. Agregamos obviamente la referencia. Ahora creamos el constructor para inicializar ese parámetro. Va a ser una application DB-context por acá. Lo vamos a llamar context y lo vamos a inicializar con un context igual a mi context. De esta forma. Indentamos y ya tenemos inicializada nuestra instancia del DB-context. Ahora vamos a pasar a hacer nuestro método post. En el caso que querramos editar, o mejor dicho, en este caso, insertar un nuevo detalle a un pedido existente, lo vamos a poder hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con un método HTTP post. Es simplemente un método create. Entonces creamos nuestro public async. Va a ser un task. Este task va a ser un action result. Este action result va a insertar un detalle pedido, que es el modelo. Ahí se agregó ya la referencia. Y a este método yo lo voy a llamar post detalle pedido. Obviamente va a recibir un detalle pedido que voy a insertar, que lo voy a llamar detalle pedido. Definido eso, vamos a insertarlo. Vamos a verificar si el pedido al que se desea asociar el detalle realmente existe. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a almacenar en una variable global, pedido existente, así lo vamos a llamar. Y esto simplemente va a ser una wait a mi contexto, punto pedidos, punto findAsync, y vamos a buscar en base al detalle pedido, punto pedido id. Por acá, ahí está. Y bueno, esto me quedó fuera del paréntesis. Lo vamos a corregir por acá. De esta forma. Ahí está. Muy bien. Ya hemos almacenado en una variable global el pedido existente. Pero tenemos que validar si realmente existe. Entonces vamos a crear una estructura if. Donde vamos a validar que el pedido existente, si es igual a null, pues obviamente no existe. Entonces retornamos un bad request. Retornamos un bad request y aquí le podríamos mandar un mensaje que diga el pedido al que se intenta asociar el detalle no existe. Simplemente un mensaje si tú quieres. Si no, solo retornas un bad request. Ahora, caso contrario, vamos a agregar el detalle a la base de datos. Algo muy simple. Llamamos al contexto, llamamos a detalles pedido, que es el dbset, llamamos al método add y le mandamos el detalle pedido que estamos recibiendo. Así de simple. Obviamente yo no he validado si ese detalle pedido viene válido. Aquí lo debería de validar. Pero bueno, eso te lo dejo a ti para que lo agregues como una validación a tu método. Hay que validar si ese detalle pedido es válido. Si no, pues no sé, si no, aquí nos va a dar error. ¿Qué es lo que va a suceder?
nos va a dar error si viene ese detalle pedido mal. Entonces, pero bueno, suponiendo que viene bien, hacemos una wait y vamos a guardar esos cambios con un save changes async, de esta forma. Y vamos a devolver el detalle creado junto con su identificador. ¿Por qué? Porque el identificador se genera automáticamente en el servidor. Entonces vamos a hacer un return created at action y vamos a llamar un método que ya lo vamos a crear, así como lo hicimos en el método post previamente en el otro controlador. Ese método yo lo voy a llamar getDetalle pedido. Y ese método getDetallePedido va a recibir un identificador, un parámetro que voy a llamar id, y se lo voy a mandar de mi detalle pedido.detalle pedido id, de esta forma. Y obviamente le voy a mandar el detalle pedido que ya tengo ahí. Y esto sería todo. Obviamente me hace falta este método getDetallePedido que lo vamos a crear. Voy a copiar el nombre y ya vamos a continuar. Si te fijas, algo muy sencillo. Simplemente valido si el pedido existe. Si ese existe, pues agrego su nuevo detalle. Creo ese nuevo registro. Ahora vamos a crear el método getDetallePedido que estamos utilizando aquí, que simplemente me va a retornar los detalles de un pedido. Bueno, un detalle pedido en base al identificador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, va a ser un método get porque nos va a devolver un resultado sin hacer un post. Este pues recibe un identificador, ya lo definimos por acá. Entonces creamos el método public async, es un task, siempre un action result que va a trabajar con un detalle pedido y lo vamos a llamar getDetallePedido. Recibe un parámetro de tipo entero que es el identificador. Y listo, ya tenemos definido el método. Ahora lo vamos a programar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una variable que voy a llamar detalle pedido. Y simplemente voy a buscar ese pedido en mi base de datos. Simplemente haciendo una wait al context.detallespedido.findAsync. Veamos, find async, ahí está. Y vamos a encontrar en base al identificador que recibo. Ahora, obviamente, validamos que ese detalle pedido no sea nulo. En el caso de que sea nulo, ya sabemos qué vamos a hacer. Pues retornamos not found. Not found. Ahí está. Eso retornamos en el caso de que no se encuentre. Caso contrario, pues vamos a retornar el detalle pedido en una respuesta OK. Detalle pedido. De esta forma. Intentamos y listo. Ya tendríamos el método getDetallePedido. Ahora podemos pasar a un método put, por ejemplo, un método para actualizar un detalle pedido en específico. Entonces definimos acá el método http put, tiene que ser un put. Este método http put pues va a recibir un parámetro para poder actualizar el pedido. En este caso, bueno, el detalle va a ser el identificador. Ahora, definido eso, creamos nuestro método public async task action result. Este action result pues lo vamos a dejar hasta allí, le vamos a poner put detalle pedido. Va a recibir un parámetro, el identificador, y va a recibir el nuevo detalle pedido, una instancia de mi modelo. Ahí está, un objeto ya con valores asignados. Y vamos a validar con una estructura if. ¿Qué vamos a validar? Bueno, vamos a validar que el identificador, si es distinto al identificador del detalle pedido que estoy recibiendo, pues eso significa que algo anda mal. Entonces hacemos un return bad request de esta forma. ¿Por qué? Porque debe de coincidir. El detalle pedido que estoy recibiendo con nuevos valores tiene que tener el mismo identificador que este ID, que el ID de la URL. Entonces, ahí está. ¿Por qué? Porque este va a ser el ID que vamos a mandar por la URL. Este que está acá. Ese parámetro. Una vez hecho eso, si no tenemos un bad request, vamos a llamar al context.entry. Le mandamos el detalle pedido. Y así asignamos el state con un entity state.modify. Modificamos el estado, o sea, el estado de mi detalle pedido de mi entrada es modificado en este caso. Voy a eliminar esto de acá como lo hice en el controlador anterior y voy a agregar la referencia directamente de esta forma. Una vez que hemos modificado el estado de mi modelo, de la entrada que estamos enviando, vamos a hacer la estructura try and catch
para un control de errores. Donde, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a llamar al contexto y vamos a guardar los cambios. Save changes async. De esta forma. Ahora, ese es en el try. ¿Qué pasa en el catch? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el método, bueno, en el controlador anterior. Vamos a llamar un db update concurrency exception. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo mismo, una validación donde voy a validar que mi detalle pedido existe. Entonces vamos a crear un método que llamaré detalle pedido existe. Ya lo vamos a crear. Este método va a recibir el identificador del detalle y va a ser un método booleano. Entonces aquí simplemente, si no lo encuentra, me voy a retornar not found de esta forma. Y en el caso contrario, pues un throw que ya tenemos. Voy a intentar por acá y vamos a crear ese método. Pero antes de crearlo aquí fuera del try and catch, vamos a hacer un return not content en el caso de que falle esa estructura try and catch. Retornamos nada de contenido. Pero esto debería de funcionar aquí en el try. Se deberían de guardar los cambios. Entonces vamos a crear este método, detalle pedido existe. ¿Cómo lo vamos a crear? Pues va a ser un método booleano. Entonces private bool, le vamos a poner este nombre de acá, copiar y pegar, recibe un parámetro entero que es el identificador del detalle pedido y vamos a retornar el context.detallespedido.any si encuentra alguno. ¿Y qué me va a encontrar? Pues me va a encontrar el detalle pedido en base a d.detalle pedido id que coincida con el identificador que estoy recibiendo como parámetro. Ahí está. Entonces ahí hacemos y complementamos esta estructura try and catch con este método que simplemente valida si existe. Simplemente eso. Ahora, ¿qué nos falta? Veamos, tenemos el put, el método get y el post. Nos hace falta solo el delete para eliminar un detalle de uno de nuestros pedidos detalle. Entonces creamos ese método http delete, que obviamente va a recibir un parámetro que va a ser el identificador para poder eliminar su detalle. Creamos el método, un public async, va a ser un task que va a ser un action result. Este action result va a ser del tipo detalle pedido y lo voy a llamar delete detalle pedido. Va a recibir, dijimos, el identificador para eliminarlo, encontrar y eliminar. Para encontrar, bueno, creamos una variable global llamado detalle pedido que va a ser una await a mi context. Aquí contexto.detallepedidos.findAsync y me va a buscar y encontrar en base al identificador. Ahora validamos con una estructura if si este detalle pedido es igual a null, pues retornamos not found. Not found. De esta forma. Caso contrario, pues guardamos los cambios eliminando ese registro. Llamamos al contexto detallespedido.remove, que sería la acción, y eliminamos el detalle pedido que hemos encontrado. Por último, simplemente guardamos esos cambios llamando al contexto .savechangesAsync, un método asíncrono, y al final una respuesta OK de lo que hemos eliminado, enviándole esos detalles de el detalle que hemos eliminado. Simplemente eso. Indentamos código, guardamos cambios y ya tendríamos todo listo para proceder con las pruebas. Así que vamos a eliminar esto. Bueno, lo vamos a cerrar y vamos a pasar a crear las migraciones. Antes que lo olvidemos, no hemos creado migraciones por acá. Tenemos el dbContext, tenemos configurado nuestra base de datos, pero no hemos creado esa base de datos. Si vamos aquí a SQL Server, aquí las conexiones, podemos ver que en la base de datos no tengo nada relacionado a mi base de datos que dije que se iba a llamar, veamos, API maestro detalle. Entonces vamos a crear esa migración, siempre utilizando Entity Framework. Entonces vamos a abrir una nueva terminal y aquí vamos a hacer un .NET EF migrations add y vamos a crear nuestra migración, en este caso primera migración. Así le voy a llamar. Primera migración, presionamos Enter y esperamos a que se genere nuestro archivo de migración. El archivo de migración, pues aquí se creó dentro de una carpeta Migrations, ahí lo tenemos, y esto contiene los detalles de la base de datos a generar. Una vez creada la migración, tenemos que aplicarla a nuestro servidor.
¿Cómo lo aplicamos? Bueno, lo aplicamos con un .NET EF Database Update, de esta forma. Y esperamos. Si tú tienes un error al momento de ejecutar estos códigos, pues aquí te va a indicar qué es lo que te hace falta. Probablemente te haga falta un paquete o configurar Entity Framework como variable global en el proyecto o en tu IDE. Entonces, atento ahí a los errores que te puede llegar a mostrar. Aquí, si te fijas, me está marcando un error al momento de intentar generar la base de datos. Me tira este error que dice: la cultura invariante está soportado, en este caso, en el modo de globalización invariante. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, si yo veo mi archivo CSPROJ, voy a minimizar esto un poco. Tú te puedes fijar acá que tenemos una property group. Acá tenemos esta sección en XML. Y aquí tenemos definido el target, el framework, en este caso .NET 8. Tenemos acá una invariant globalization. O sea que estamos habilitando la globalización invariante. En este caso, eso es lo que me genera el error. Yo simplemente debo de cambiar esto a false y ya intentar nuevamente hacer el update. Voy a limpiar la terminal, ejecuto el mismo código .NET EF Database Update, presiono Enter y ya con esto ya no debería haber un problema entre la cultura que se maneja entre la aplicación en la web API y mi servidor. Allí es donde me estaba dando conflicto en mi caso. Probablemente a ti te funcionó a la primera, pero ahí lo tienes por si te pasa. Y como puedes ver aquí, ya todo funcionó. Puedes ver acá, se ha ido generando la base de datos, created, aquí la database que se llama API-maestro detalle. Por acá hubo un alter al database, por acá se creó la tabla de migraciones, más abajo se creó la otra tabla, aquí la de pedidos y aquí la de detalles pedidos. ¿Y esto cómo yo lo puedo comprobar? Bueno, simplemente voy al servidor que yo configuré aquí en el connection string. Aquí yo lo configuré, entonces voy al servidor, extiendo base de datos, voy a actualizar por acá. Y ahí tenemos API maestro detalle, vemos las tablas ahí, detalles, pedidos y su migration history, o sea, el historial o el histórico de migraciones. Hecho esto, vamos a cerrar esto por acá. Ya tenemos esto funcionando, entonces voy a limpiar la terminal y vamos a pasar a las pruebas, que es lo que nos interesa en este momento, validar que todo funcione correctamente. Entonces vamos a hacer un .NET run y lo vamos a testear desde Postman. Así que hacemos un .NET run, esperamos, ahí está. Vamos a copiar esta URL. Recordemos que aparte de la URL necesitamos definir esto, pleca API, pleca el nombre del controlador. Entonces vamos a abrir Postman. Para esto vamos a Postman por acá. Listo, aquí tenemos Postman. Vamos a pegar acá en este request. Aquí simplemente hacemos un nuevo request, pegamos la URL, pleca API, pleca, y en este caso el controlador. En este caso tenemos detalles pedido y pedidos. Vamos a ir al de pedidos, obviamente, para hacer un HTTP post. Entonces hacemos pedidos de esta forma. Podemos hacer un get por acá. Tenemos una respuesta OK vacía. ¿Por qué? Porque así lo programamos. Veamos por acá. Aquí donde está el get, aquí tenemos get pedidos. Acá se obtiene la lista y se retorna OK con los pedidos, independientemente haya o no haya pedidos. Entonces el método get pedidos está funcionando. Ahora vamos a hacer un post. Entonces vamos a cambiar aquí a post. Vamos a irnos a body y lo vamos a insertar como raw en este caso. Y el tipo de dato o el formato va a ser un JSON. De esta forma. Entonces vamos a insertar un nuevo pedido en base a los parámetros que necesitamos. Entonces abrimos llaves por acá, definimos las variables, fecha o los parámetros, fecha pedido, los campos de mi modelo, dos puntos, le voy a poner 2023-03, la fecha básicamente en el formato adecuado, en este caso así lo voy a dejar, coma, definimos el otro campo que sería cantidad. ¿Cuál sería la cantidad? Le voy a poner 10. El otro campo ya serían los detalles. Si vamos al modelo, pedidos, tenemos fecha y necesitamos detalles. Entonces, ahí está.
tenemos fecha y en los detalles tenemos la cantidad. Cantidad, me falta producto, precio unitario y eso. Entonces tenemos ya fecha pedido, detalles, aquí tendría que ser detalles entonces, porque dentro de detalles es que tengo mi cantidad. Entonces aquí abrimos corchetes y dentro abrimos llaves y ahí vamos a definir producto. Este creo que era el campo que le seguía. Yo lo voy a llamar camiseta. Luego necesitamos cantidad. Le vamos a poner 10. Es un tipo de dato entero. Tenemos precio unitario, veamos. Sí, precio unitario, entonces precio unitario. Y le vamos a poner de precio unitario 20.75 como un ejemplo. Ahora yo he abierto aquí llaves para poder agregar otro detalle, entonces voy a poner coma por acá y voy a agregar otro detalle. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá. Aquí tiene que ir la coma y aquí el detalle. Voy a maximizar esto para que lo veas mejor. Voy a hacer un poco pequeño esto y ahí tenemos, como puedes ver, camiseta. Y aquí me marca error porque me hace falta los 2 puntos. Ahí está. Entonces camiseta, al otro le voy a poner pantalón y le vamos a poner 100 con un precio de 19.99 y listo. Ya con esto debería de ser un post. Ahora, aquí está la fecha, pero obviamente se va a asignar la fecha del sistema. Recordemos eso en nuestro método post. Vamos acá, método post que tenemos acá y aquí se asigna la fecha. Entonces vamos a hacer un post por acá, le cambiamos aquí a post, estamos en pedidos, le damos en send y ahí tenemos, puedes ver la respuesta 201 created y ahí tenemos pedido ID el 1 porque es el primero, la fecha pedido se asignó la fecha con la hora actual del sistema del servidor y los detalles, tenemos el detalle pedido ID que nosotros eso no se lo asignamos acá, solo asignamos 3 parámetros, pero aquí ya viene detalle pedido ID, producto, cantidad, precio y el pedido ID de referencia. Lo mismo aquí abajo. Así que ahí por el momento ha funcionado el método post. Ahora vamos a hacer un método get hacia el identificador 1, hacia el identificador de este pedido. Aquí hacemos un pleca 1, damos en send. Y bueno, aquí me dice método no allow porque estoy haciendo un post y esto debe ser un get, pedidos y el identificador. Hacemos y allí tenemos. Puedes ver allí los detalles que hemos obtenido por ese identificador. Ahora lo que voy a hacer es insertar otro pedido. Vamos a hacer un post. Acá eliminamos de la URL y vamos a insertar otro. En este caso con un producto. Voy a eliminar este. Y el producto va a ser otro producto. Así lo vamos a llamar. Hacemos un send y ahí tenemos. Me retorna ese pedido insertado. Ahora vamos a hacer un método get para todos los pedidos y puedes ver acá que me retorna todos los pedidos, pedido ID 1 y pedido ID 2 con sus detalles. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos haría falta probar el método put para poder realizar pruebas. Entonces vamos a hacer un método put primero modificando solo el pedido sin sus detalles. Entonces, ¿cómo modifico yo un pedido? Vamos a modificar el pedido 2, que tiene un detalle. Vamos a modificar, entonces vamos a agregar por acá que me modifique el pedido ID, que en este caso sería el 2. Aquí se lo tengo que mandar en la URL, cambiar el método a put. Fecha pedido. Lo vamos a dejar así como está y los detalles pues yo no le quiero actualizar los detalles, entonces lo voy a dejar vacío de esta forma. Aquí me hace falta una coma y listo. Quiero que veas esto, mira, tenemos que vamos a modificar el pedido ID con la fecha. Yo le voy a poner 2030 1 de marzo, pedido ID 2. Mira aquí lo que tenemos, fecha 1 de marzo 2024 con su detalle pedido ID. Yo solo voy a modificar la fecha. Entonces le mando el modelo pedido. ¿Por qué estos 3 campos? Vamos al editor. Vemos acá pedido y tiene 3 campos. ID,
fecha pedido y detalles. Yo no voy a modificar detalles, pero tengo que mandarle ese parámetro vacío, pero se lo voy a mandar. O sea, no voy a agregar uno nuevo, simplemente estoy llenando y validando mi modelo. Ahora, método put, pedidos, pleca, el identificador que es el 2 y damos en send. Podemos ver la respuesta, 204 no content, se procesó la respuesta, pero no se está retornando ningún contenido, porque así lo programamos. Ahora vamos a hacer un get a ese pedido número 2, damos en send y veamos los detalles. Puedes ver aquí la fecha, 1 de marzo 2030. Se modificó la fecha, más no los detalles. Ahora, quiero modificar fecha y detalles. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a copiar los detalles de acá. Los vamos a pegar por acá. Y los vamos a modificar. Tenemos el detalle pedido ID. En este caso ya sabemos que el detalle pedido ID es el número 3 y vamos a ponerle acá el producto. Le vamos a poner producto actualizado o detalle. Le voy a poner detalle actualizado. Cantidad la vamos a subir a 100. Precio unitario la vamos a cambiar a 20.99 y el pedido ID, pues esto se va a quedar exactamente igual. Hacemos un método put a nuestro pedido número 2. Damos en send. No retornamos contenido, pero es una respuesta exitosa. Entonces ahora hacemos un get a ese ID. Damos en send y vamos a comparar la respuesta. Podemos ver ya que el producto es detalle actualizado, cantidad 100, precio unitario 20.99 y lo demás que pues ya teníamos. Y obviamente la fecha que nuevamente se actualizó con ese año 2030. Y de esta forma ya hemos probado los métodos post, get y put. Solo nos hace falta el método delete para pedidos. En este caso estamos gestionando el maestro detalle por completo. Pero si hacemos un get a todos los pedidos, podemos ver por acá cuántos pedidos tenemos. Si te fijas, tenemos pedido ID 1 y pedido ID 2. Tenemos dos pedidos. Vamos a eliminar el 1. ¿Cómo lo eliminamos? Acá en la URL especificamos el identificador, cambiamos al método delete y le damos en send. Y obviamente vamos a retornar una respuesta OK con un resultado del identificador que se ha eliminado. En este caso el ID número 1. Ahora vamos a validar, vamos a hacer un get a todos los pedidos. Y ya solo tenemos el pedido ID número 2. Perfecto, ha funcionado todo el CRUD maestro detalle. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar el CRUD del detalle únicamente. Suponiendo que tú no quieres tocar nada del pedido, solo del detalle. ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos. Vamos a cambiar porque ahora nos vamos a dirigir ya no del pedidos controller, sino que vamos a pasar al detalles pedido controller, este de acá. Entonces cambiamos acá a detalles pedido, así, detalles pedido. Aquí no tenemos un método get que nos retorne los detalles, porque no, solo tenemos que nos retorne en base al identificador. Si vamos a ver por acá, de get detalle pedido en base a un identificador. Entonces vamos a obtener el detalle pedido ID, que es el 3. Entonces lo ponemos por acá, detalles pedido 3. Damos en send y esto es lo que debemos recibir. Esto que tenemos por acá. Ya no el pedido, sino solo su detalle. Damos en send y ahí tenemos detalle pedido ID número 3 y bueno, todos sus datos. Ahora, tenemos un get. Vamos a hacer un put. Vamos a actualizarlo. ¿Cómo actualizamos ese detalle? Vamos a actualizar el detalle número 3. Vamos a copiar esto que hemos obtenido de respuesta. Lo vamos a pegar por acá y vamos a hacer los cambios. Le vamos a poner detalle actualizado nuevamente. Cambiamos la cantidad, le vamos a poner 6. Cambiamos el precio, le vamos a poner 9.99. El identificador se queda igual. También este identificador se queda igual. Y vamos a hacer el put. Hacemos un put. Damos en send. Respuesta exitosa, más no retorna contenido. Ahora vamos a hacer un get de ese detalle pedido número 3 y vamos a ver el resultado. Ahí tenemos ya los cambios. Cantidad, precio y producto se han actualizado. Los identificadores se mantienen igual y hasta el momento todo va bien. Ahora, ¿qué nos hace falta? Tenemos get, tenemos put
Y vamos a hacer ahora el post. Vamos a hacer un post de esta forma. Ya sabemos que tenemos solamente un detalle en nuestro pedido, y esto lo podemos verificar de esta forma. Vamos a hacer un get a todos los pedidos. Ahí está, pedido ID número 2, y solo tenemos un detalle pedido. Entonces le vamos a hacer un post aquí, un post a detalles pedido. Aquí para hacer el post eliminamos esa referencia, y vamos a hacerle un post. En este caso no necesitamos identificador porque se va a generar automáticamente, y le vamos a poner acá nuevo producto agregado. Cantidad le vamos a poner 10, precio 19.99, y el pedido ID, esto sí es importante para que se le agregue a ese pedido. Y ya con esto podemos hacer un post. Hacemos un post, tenemos la respuesta exitosa con el nuevo producto agregado. Ahora vamos a hacer un get a todos los pedidos, y podemos ver que solo tenemos un pedido ID, pero ya se le agregó un nuevo detalle, que es el nuevo producto agregado con todos sus detalles. Obviamente a este se le puede hacer un put y se le puede hacer un delete, que es el que nos hace falta. Le vamos a hacer un delete, vamos por acá al método delete, detalles pedido. ¿Y cómo le hacemos un delete a nuestros detalles pedido? Pues simplemente por su identificador. Vamos a eliminar el detalle, el número 3. Detalle pedido ID número 3, que es el actualizado. Vamos ahí, delete, detalles pedido número 3. Vamos a darle en send. Respuesta OK. Nos muestra lo que hemos eliminado. Vamos a nuevamente hacerle un get, y esto ya no debería de estar. Esto de acá. Recargamos este get y listo. Pedido ID número 2 y su detalle. Y con esto creo que hemos comprobado los métodos HTTP GET, PUT, DELETE y POST, tanto para el maestro detalle, gestionando los pedidos con sus detalles al mismo tiempo, o gestionando solo los detalles de forma individual. Y bueno, obviamente estos datos se van a ver reflejados en nuestro servidor si vamos a recargar acá las tablas de detalles pedidos. Vamos a hacer un select para que tú lo puedas ver. Y ahí tenemos el detalle pedido número 4, nuevo producto, cantidad 10, precio unitario 19.99 y su pedido ID, que lo vamos a obtener por acá. Obtenemos ese pedido. Ahí está, pedido ID con su fecha correspondiente. Así que bueno, espero que este video te haya gustado o servido. De ser así, no olvides suscribirte a este canal para seguirme apoyando. Dale like al video, compártelo con tus amigos porque les puede servir. Y nada más, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.